Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy miércoles, nuevamente somos exhortados a la vigilancia con otras dos parábolas. Ayer la parábola era sobre el dueño y el empleado. Hoy la primera parábola es sobre el dueño de la casa y el ladrón, y la otra habla del propietario y del administrador. La parábola del dueño de la casa y del ladrón. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le hagan un boquete en su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así que como el dueño de casa no sabe a qué hora llega el ladrón, así nadie sabe la hora de llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo deja bien claro. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. A lo largo del tiempo, personas hablan respecto al fin del mundo. Hubo gente que, angustiada por la proximidad del fin del mundo, llegó a cometer un suicidio. Pero el tiempo pasa y el fin no llega. Muchas veces la afirmación «Jesús volverá» es usada para meter miedo en las personas y obligarlas a atender una determinada iglesia. De tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente deja de percibir su presencia en medio de nosotros, en las cosas más comunes de la vida, en los hechos de la vida diaria, pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre y en tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día. La pregunta de Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? No se ve bien el porqué de esta pregunta de Pedro. Él evoca otro episodio en el cual Jesús responde a una pregunta similar diciendo: a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros todo les he dado a conocer en parábolas. La parábola del dueño y del administrador. En la respuesta de Pedro, Jesús formula otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Inmediatamente después Jesús mismo en la parábola da la respuesta. El buen administrador es el que cumple su misión de siervo, que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho y que está siempre vigilante y atento. Pedro, la parábola es realmente para ti. A ti te incumbe saber administrar bien la misión que Dios te da como coordinador de las comunidades. En este sentido, la respuesta vale también para cada uno de nosotros. Y allí toma mucho sentido la advertencia final. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. La llegada del Hijo del Hombre y el fin del mundo es un tema importante. Es la misma problemática que había en las comunidades de los primeros siglos. Mucha gente de las comunidades decía que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería después. Algunas comunidades se apoyaban en la predicación de Pablo, que decía Jesús volverá. Por esto había personas que habían dejado de trabajar, porque pensaban que la venida estaría a unos pocos días o semanas. Por lo tanto decían, ¿para qué trabajar si Jesús ya va a volver? Pablo responde que no era tan simple como se lo imaginaban. Y a los que no trabajan decía, quien no trabaja no tiene derecho a comer. Otros se quedaban mirando al cielo aguardando el regreso del Señor sobre las nubes y se quejaban de su demora. En general, los cristianos vivían en la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús venía a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta de este mundo, de aquí abajo, e inaugurar la nueva fase de la historia, la fase definitiva
de una o de 2 generaciones. Mucha gente seguirá con vida cuando Jesús vuelva a aparecer glorioso en el cielo. Otros, cansados de esperar, dirán: no volverá nunca. Hasta hoy la venida final de Jesús no ha ocurrido, pero ya ocurrirá, en el momento menos pensado. Por eso es tiempo de reaccionar, de recapacitar, de corregir nuestras acciones, de buscar la conversión de nuestra vida. Pidamos esa gracia al Señor de transformar nuestra vida en una vida buena y agradable al Señor. Que la bendición del Señor te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.